Muy buenas tardes con todos, buenas tardes Doc. Primeramente mi nombre es Mateo Bonilla. A continuación nos encontramos aquí presentes justamente con una docente de la Universidad Nacional del Chimborazo. A continuación le voy a proceder a realizar un conjunto de preguntas en base a la personalidad según su enfoque. En primer lugar, me gustaría realizarle la siguiente pregunta. ¿Qué enfoque teórico sobre la personalidad guía su práctica docente o investigativa y qué elementos considera que lo hacen especialmente pertinente para comprender la complejidad del individuo? Buenas tardes, Mateo. Bueno, el enfoque que yo utilizo a nivel teórico, a nivel clínico y a nivel investigativo es el enfoque psicoanalítico. Desde mi perspectiva, este enfoque, a través de todos los lineamientos teóricos de los autores, proponen realmente una visión bastante amplia respecto al psiquismo del ser humano. Es decir, desde mi perspectiva es el enfoque más completo, por ende lo utilizo especialmente en la práctica clínica. Listo. En segundo lugar, desde su propia experiencia y formación, ¿cómo usted conceptualiza la personalidad y qué lugar considera que ocupa en la comprensión integral del ser humano dentro de la psicología? Bueno, la personalidad es un constructo clínico que se desarrolla a finales de la infancia, producto del establecimiento de diversos elementos que están asociados justamente a la captación de ciertas características psíquicas. La personalidad en su conjunto está asociada a las características y rasgos que el sujeto asimila y que va adquiriendo a través de las identificaciones con las figuras con quienes tiene contacto directo. Continuando con el hilo de la entrevista, desde esa perspectiva teórica, ¿qué dimensiones, rasgos o procesos considera fundamentales para describir y entender la personalidad humana? Bueno, hay una característica importante que precisamente maneja el enfoque psicoanalítico que tiene que ver con dos procesos subjetivos, es decir, la constitución subjetiva de un individuo parte del proceso del estadio del espejo que se da en un momento entre los 6 y 18 meses de edad del infante, en el cual el sujeto construye la imagen inconsciente del cuerpo. Este primer paso es necesario para que se dé el segundo, que como le decía Mateo, es el proceso que se culmina al finalizar la tercera infancia, es decir, esperamos que entre los 9 y 10 años el ser humano atraviesa el complejo edípico, a través del cual el individuo va a desarrollar la estructura de personalidad. Nosotros podríamos entender que a través de este enfoque se plantean 4 estructuras de personalidad, las mismas que se van a configurar en relación a cómo el sujeto haya pasado estos 2 procesos que le menciono. Y continuando, me gustaría mencionarle que mediante qué métodos considera que son más adecuados para el estudio o evaluación de la personalidad y cómo se articulan con su enfoque teórico, además de su enfoque ético en la práctica profesional. Bueno, a ver, el método utilizado desde el enfoque psicoanalítico es la asociación libre. De hecho, se considera que las características que pueden identificarse están muy asociadas a las manifestaciones verbales de los sujetos. Ahora, dentro del tema de la personalidad, es importante destacar que el ser humano, por más que haga esfuerzos voluntarios, esfuerzos conscientes para intentar modificar alguna característica, al menos desde el enfoque psicoanalítico, no es posible. Podríamos pensar que puede existir un nivel de maduración de dichas características, pero no como un tema de desaparecer o adquirir rasgos que en su momento ya lo hizo. Por otro lado, también es importante entender que la evaluación dentro del enfoque psicoanalítico no está asociado al uso de técnicas psicométricas o técnicas medibles. Más bien, nos podemos apoyar en ciertos instrumentos proyectivos, un poco más para entender a través de este mecanismo de defensa
ciertas características, pero más la evaluación se la realiza a través del método clínico, utilizando observación y entrevista, porque, como decía hace un ratito, a través de la asociación libre es posible determinar el tipo de personalidad que presenta un sujeto. Y como última pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos y aportes de trabajar la personalidad en contextos aplicados específicamente en la psicología clínica? Bueno, creo que es necesario entender los momentos y las etapas del desarrollo de cada ser humano. Desde esa perspectiva, es importante señalar que para intentar tener un espacio de, no sé si tanto de modificación, pero al menos de influencia respecto al desarrollo de la personalidad, se lo tiene que hacer con sujetos infantes que se encuentren en segunda, tal vez una tercera infancia muy temprana, porque de alguna manera es el momento en el que el ser humano empieza a adquirir estas características que mencionaba, y de cierta forma son momentos cruciales. También es indispensable que se haga un trabajo importante con las figuras paternas, con el propósito de que ellos comprendan que su función, la posición que manejan respecto a la relación con los hijos, sobre todo cuando son pequeños, es extremadamente importante dentro de esta configuración. De alguna manera se podría pensar que eso mencionan algunos autores como Eric Laurent, que el tema del desarrollo del autismo, conocido como una estructura clínica, está ligado a un atravesamiento del estadio del espejo inadecuado. Ya posterior, a nivel del desarrollo del complejo edípico, se puede considerar que de acuerdo a la posición que tienen, tanto figura materna y paterna, el sujeto puede resultar ser un sujeto con una estructura psicótica, con una estructura neurótica o con una estructura perversa. En ese sentido, podemos entender que se trata de una constitución en la que directamente el infante está involucrado, pero que hay una influencia muy importante de las figuras materna y paterna. Y como última pregunta y como recomendaciones para entendernos mejor, ¿cuáles serían las recomendaciones que se pueden hacer para tener una personalidad organizada sin necesidad de asistir a un psicólogo, sino más bien a un modo de vida individual de cada sujeto? Bueno, no sé si exista como una recomendación que permita que el ser humano pueda consolidar la personalidad, construir una personalidad madura. Posiblemente como un lineamiento importante es el tema de la introyección de la norma en el ser humano. Creo que es fundamental entender que cuando el ser humano internaliza la norma a través de la crianza que ha tenido, no va a tener muchos problemas en su vida. Lamentablemente, la personalidad sí está muy ligada a esta interiorización o no de la norma. Eso es lo que nos permite conocer hasta dónde el ser humano puede llegar a tener límites. Pensaría que no solo es una tarea de los sujetos que están conformando su personalidad, sino de todos aquellos que estamos involucrados en su desarrollo diario, que tenemos que contribuir a que la personalidad, en la medida de lo posible, no presente mayores complicaciones. Muchas gracias.